el paso de un estado de salud o de estar sano a un estado de enfermedad, o viceversa, de estar enfermo a estar sano o recuperar su salud. De igual manera, se puede entender como si el curso de la enfermedad desde un inicio hasta el final o su resolución, o la evolución que tiene toda enfermedad o proceso sin que exista la intervención médica, es decir, el proceso común que lleva a la enfermedad. Acá podemos ver un esquema que nos dice que la historia natural de la enfermedad va a tener como que dos periodos o partes principales. El primero, el periodo prepatogénico, que es antes que se den los signos y síntomas de la enfermedad, o el estado clínico, se podría decir, y el periodo patogénico, que aquí es ya donde existen ya los signos y síntomas, y podríamos decir que ya estamos enfermos, es cuando ya tenemos el conocimiento de la enfermedad. En el caso del periodo prepatogénico, va a intervenir el primer nivel de atención, de prevención, que se va a encargar principalmente de fomentar la salud o de promover la protección específica para cada persona. Y con esto evitar o intentar que se llegue al estado de enfermedad. Y en el caso del periodo patogénico se va a dar el segundo y tercer nivel de prevención, que se va a buscar que el diagnóstico sea temprano o precoz y posteriormente de igual manera su tratamiento sea lo más temprano posible para intentar que la enfermedad curse el menor tiempo posible y deje las menores secuelas posibles. De igual manera, la limitación del daño, que sería lo mismo de que deje el menor número de secuelas o cause los menores daños, y el periodo de rehabilitación, que ya sería que, el periodo de recuperación posterior a la enfermedad. Bueno, primero vamos a hablar del periodo prepatogénico. Este se puede decir que se establece entre la interacción entre un potencial agente de la enfermedad, que sería el agente infeccioso, el huésped, que sería la persona que va a tener la enfermedad, y los factores ambientales, el ambiente el cual nos rodea de manera común. Y con esto ya podemos establecer el principal componente de lo que va a ser el proceso de salud de enfermedad, que es la tríada ecológica, compuesta por el agente infeccioso, el huésped y el ambiente. Y para que exista un estado de salud, tiene que haber un equilibrio entre estos tres componentes. En el caso de que se dé un desequilibrio, es cuando ya se da el proceso de la enfermedad. Bueno, el huésped. El huésped va a ser la persona o animal o ser vivo que en circunstancias naturales va a permitir la subsistencia o alojamiento de un agente infeccioso. Es decir, la persona o cosa que va a tener la enfermedad, ¿no? Y para que y el huésped o la persona va a tener ciertos factores o condiciones que le van a hacer más predisponente o menos predisponente para sufrir una enfermedad. Entre ellos está la edad. Como sabemos, las enfermedades son más comunes, perdón, cada edad tiene enfermedades que son más comunes. Por ejemplo, son diferentes las enfermedades que podemos encontrar en la infancia que las enfermedades que podemos encontrar en la adultez o en la vejez. De igual manera, interviene el sexo. Van a haber enfermedades que son más comunes encontrar en mujeres, como puede ser el caso del lupus, o en el caso de los hombres podemos ver lo que con coronavirus mayormente se da en hombres, aproximadamente el 60%. De igual manera puede intervenir la ocupación, es decir, de en qué trabaje el individuo, porque sabemos que en su trabajo pueden haber condiciones que pueden afectar en él su salud, el estado civil, el nivel socioeconómico, los hábitos y costumbres, y de igual manera las características hereditarias, puesto que sabemos que hay enfermedades que tienen un componente hereditario, y esto los hace más predisponentes o menos a desarrollar o sufrir cierta enfermedad. Bueno, el agente infeccioso. Este puede ser cualquier microorganismo, sustancia química o forma de radiación cuya presencia excesiva o de lo contrario que exista una ausencia de este puede ser esencial para que ocurra o no una enfermedad. Y bueno, acá vemos que los agentes infecciosos van a dividirse en dos: los biológicos,
que son los que hemos estado viendo anteriormente, como son bacterias, protozoos, metazoos, hongos, rickettsia, virus, priones, y los no biológicos, que acaban a ser de tipo químico o de tipo físico. En el caso de los químicos podemos notar pesticidas, aditivos alimentarios, como pueden ser colorantes, saborizantes, etcétera, fármacos o residuos o compuestos industriales. En el caso de los físicos, pues podemos encontrar fuerza mecánica, calor, luz, radiación, ruido, etcétera. Y bueno, cabe recalcar que en el caso de los biológicos son aquellos capaces de generar enfermedad tanto en los seres humanos como en los animales. Bueno, los agentes biológicos van a tener 5 características principales o especiales. El primero de ellos va a ser la antigenicidad, o también llamado inmunogenicidad, que esta es la habilidad para inducir inmunidad específica. Como sabemos, nuestro organismo tiene un sistema inmunitario, en este caso puede ser el sistema inmunitario primario, que es el que va a intentar contrarrestar cualquier microorganismo o cualquier patógeno que entra en nuestro cuerpo, pero que este no es específico. Y luego viene ya el sistema inmunitario específico, que este ya es de manera especial contra un determinado patógeno. Entonces estos agentes van a producir que se dé esta respuesta específica. De igual manera, pues, otra característica es la vulnerabilidad, que esto significa que este agente puede ser contrarrestado ya sea por el ambiente, por sustancias químicas, por agentes físicos o por agentes terapéuticos. Otra característica es la infectividad, que esta es la capacidad que va a tener esta agente para poder alojarse y multiplicarse en lo que va a ser su huésped. La patogenicidad, que es la propiedad de este agente para producir una enfermedad dentro de la persona. Y la virulencia, que es la capacidad que va a tener el agente de producir una enfermedad, ya sea más grave o menos grave. Y bueno, estas características van a determinar la producción de la enfermedad y de igual manera qué tan fuerte va a ser va a producir ese agente esta enfermedad. Bueno, el medio ambiente, que va a componer como el enlace entre ese agente infeccioso y su huésped. Y bueno, en el ambiente van a intervenir ciertos factores que van a ser, van a facilitar o no el que se dé la enfermedad, o de lo contrario que se dé el estado de salud. Dentro de los factores físicos van a intervenir el clima y la geografía. Como sabemos, tanto el clima como la geografía van a intervenir dentro de lo que va a ser la enfermedad. En climas fríos vamos a encontrar otro tipo de enfermedades que los que podemos encontrar en climas cálidos húmedos, o igual la geografía. En el caso de los factores socioeconómicos, igual va a estar el ingreso, la habitación, la promiscuidad, que esto ya tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, la frecuencia con la que se mantengan relaciones, pero que esas relaciones se den con distintas personas, el hacinamiento, y en los factores biológicos podemos encontrar los animales, que como hemos dicho en otras ocasiones, los animales pueden servir como vectores para poder transmitir ciertas enfermedades, como en el caso de los videos que vimos en las primeras clases, donde, bueno, en el caso de la peste negra, las ratas sirven como un vector para que se propague la enfermedad, o en el caso ahorita del coronavirus, que se cree que en el murciélago nació, o hace unos años con la influenza H1N1, que en este caso se cree que se nació pues en el puerco, ¿no? En el cerdo. Bueno, en esta parte del periodo prepatogénico va a intervenir la prevención primaria, que se va a centrar... A ver, Ernesto, perdón, detente un momentito. Vamos a ver, regrésame, por favor. Vamos a poner ejemplos. Está bien. Vamos a preguntar ejemplos y si no pueden, pues yo los pongo yo también, ¿no? Regrésate a la diapositiva donde está el hospedero y sus factores. Hospedero. Aquí. Bueno, hospedero o huésped, depende de cómo nos acostumbremos a llamarle, ¿no? Yo estoy confundido y le digo de las dos maneras, de repente, ¿no?
Entonces aquí en esta diapositiva Ernesto nos dijo que es uno de los componentes de la tríada ecológica, ¿sí? Y que en este caso está hablando bueno, del componente principal para que hablemos del proceso de salud de enfermedad que somos nosotros, las personas, los humanos, ¿no? Y de ese lado, del lado derecho nos tiene puestos ciertas cosas que hay que considerar, ¿sí? En esta persona, en las personas, para poder saber o para poder saber si la probabilidad de enfermarse o para enfermarse o el riesgo de enfermarse. Aquí solo estamos hablando del individuo. Y de ese lado, pues nos tiene puestos algunas cosas, ¿sí? Algunos grupos de cosas que influyen, ¿sí? En la presencia de la enfermedad. Entonces vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Algo que seguramente, aunque no lo hayan estudiado, ya deben saber mucho de él, pues porque tenemos un año donde nos dicen y nos dicen y nos dicen y nos dicen cuál es el cuadro clínico, cuáles son las complicaciones, cuáles son los factores de riesgo. Entonces, en este caso aquí, como no hay enfermedad, hablemos de factores. Y uno de los factores fueron los factores predisponentes o los factores de riesgo. Si ponemos como ejemplo coronavirus, yo le preguntaría entonces a Daniela, ¿cuáles son los factores que pueden influir en la presencia de enfermedad por coronavirus en las personas? Salud. Pues las personas que tienen algún compromiso inmunológico, ¿no? Bueno, sí, las personas con algún compromiso inmunológico tienen más riesgo de tener enfermedad y si la tienen más riesgo de tener una enfermedad grave. ¿Sí? ¿Nos podrías dar el ejemplo de una persona que tiene un compromiso inmunológico? Pues, o sea, sé que pueden ser diabéticos, personas con VIH. Perfecto, Bueno, perfecto. Los diabéticos, personas con VIH, los viejos, ¿sí? Los viejos también, esta es una enfermedad que mata viejitos, ¿no? Le está pegando duro a los viejos, ¿sí? Entonces, esos son factores que intervienen en la posibilidad de que tengas enfermedad y también de que tengas enfermedad grave. Ahora, un factor que te proteja o que disminuya la posibilidad de que las tengas o de que mueras. puede ser evitar el contagio, o sea, quedarte en casa. Bueno, no, ahí estamos entrando a lo que sigue, a lo que nos va a decir Ernesto, que de acuerdo a cada etapa hay un nivel de prevención. Aquí les estoy preguntando el mecanismo, la relación entre la tríada ecológica que se requiere para que haya una enfermedad. Entonces, lo que nos digo está bien, pero entra en el nivel, entre comillas, prevención-tratamiento. Y aquí estamos hablando de factores de riesgo o factores protectores o situaciones especiales respecto a la persona. Entonces, usted ya me dijo que hay condiciones en las que la enfermedad puede aumentar la frecuencia o puede ser más grave, la condición inmunológica. Y el ser viejo, pues hace que la condición inmunológica sea diferente. Y ahorita le pregunté cuál sería un factor que serviría para disminuir la frecuencia de la enfermedad. El ser viejo aumenta el factor. ¿Cuál sería uno que evitaría? ¿Quiénes están muriendo? Los que se están enfermando. ¿Quiénes se están enfermando? ¿O quiénes no se están enfermando? A ver, dígame. Respecto a coronavirus. Los ¿Qué niños, vemos en el reporte? ¿Quién dice estos se enferman muy poco? los niños y jóvenes. Exactamente. Los niños y los jóvenes, muy jóvenes, porque ya vimos que por ahí de los 30 también ya hay número de casos. Entonces, ese es un factor que son factores que cambian la frecuencia y también cambian la severidad de la enfermedad. Vamos a ver, entonces le vamos a preguntar a Joaquín Novelo. A ver, Joaquín,
Hablemos del estado, del nivel socioeconómico y coronavirus. A ver, dime algún factor relacionado con el nivel socioeconómico que tenga que ver con la enfermedad por coronavirus. Mm, Pues, por ejemplo, en cuestión, bueno, lo voy a relacionar un poco con la nutrición, por ejemplo, en aquellas personas que no cuentan con la alimentación completa, por no poder comprar una despensa completa. ¿Y la nutrición sí tiene relación con el nivel socioeconómico, Joaquín? Eh, sí, Sí, sí tiene, sí, sí, sí tiene. Algunas veces para bien y otras veces para mal. Si no tienes, puedes estar desnutrido. Si tienes muy poco dinero, puedes estar desnutrido. Si tienes mucho dinero, puedes estar obeso, aunque a veces no necesariamente están relacionadas con el nivel socioeconómico. Y si ponemos, por ejemplo, al dengue, Joaquín, ¿cómo relacionarías el dengue con el nivel socioeconómico respecto a factores que se encuentran en la tríada ecológica que pueden aumentar o disminuir la posibilidad de tener la enfermedad? El dengue es una enfermedad que se transmite ¿por qué? ¿Cómo se transmite el dengue? el mosquito. Por un vector. En este caso es un mosquito. A ver, entonces dime algún ejemplo de cómo algo del nivel socioeconómico se puede relacionar con el aumento de la frecuencia del dengue. Pues, por ejemplo, en el habitar en zonas marginadas, en donde existe la presencia, por ejemplo, de charcos, donde se pueda propagar las larvas, reproducción de Es- las larvas. Exactamente. Ahí hay una relación muy directa con el nivel socioeconómico. Cuando tenemos brotes de dengue cada año, los brotes de dengue no ocurren en la colonia México, no ocurren en el norte de la ciudad, sino que ocurren de aquí de mi lado, del lado donde yo vivo, de la zona del sur, sureste, oriente del estado. Y claro, ocurren en Mérida porque en Mérida hay más gente, estamos más amontonados, pero ocurren generalmente en el cinturón, donde están los parques hundidos, donde vive gente que no tiene para el flit, no tiene mosquiteros, no llegan los servicios de salud a fumigar como deberían llegar. Y bueno, son muchas cosas relacionadas con el nivel socioeconómico. Pásanos la siguiente, por favor, Ernesto. La siguiente. Bueno, aquí estamos viendo algo que es muy importante que tengan presente. Están las definiciones, ¿sí?, de los agentes biológicos. Y nada más quería señalar o reforzar lo que dicen las dos últimas columnas, ¿sí? Bueno, en las tres últimas. Ustedes ya hicieron su tarea ¿cómo se llama? ¿No? Ya hicieron su tarea de la flora, la microbiota o la flora normal del organismo. A ver, ¿cuál es la relación entre la flora normal del organismo y esto que nos está en la columna de medio, que es la infectividad? A ver, le voy a preguntar. A ver, ¿alguien quiere decirlo? ¿Alguien quiere levantar su manita o le pregunto a? No, bueno, no veo manos, entonces vamos a preguntarle a Frida. A ver, coméntenos algo, Frida, que tenga relación entre la tarea que ya hicieron y la infectividad. ¿Sí está con nosotros, Frida? Veo en la lista que estamos completos. No le escucho, Frida. Creo que ya no está en la llamada. Sí, a ver, Estefanía, que es compañera de lista de Frida. Ya Sí, me doctor. parece. Pues
la característica igual, ahorita que estaba leyendo bien la definición me confundió porque la definición dice infectividad, pero pues la microbiota igual se aloja en nuestro organismo, ¿no? Y puede pues producirse allí, pero no sé si es cómo relacionarlo con esta característica. No, vamos a seguir con usted. Nada más vamos a pedirle a Ernesto que ya nos leyó la definición. Explícanos, Ernesto, a qué se refiere ese término de infectividad. Sí, porque ya nos dijeron que la microbiota del cuerpo sí, se aloja y se multiplica. Entonces, ¿cuál sería y además, bueno, se aloja y se multiplica. Entonces, ¿la microbiota del cuerpo es infectiva? Ernesto, explícanos. No, lo que yo entendí es que en el caso de la microbiota, No nos expliques de la microbiota. Explícanos el término de infectividad, porque vamos a ir con la microbiota con Estefanía. Explícanos la infectividad. ¿Hasta dónde, cuál es el límite de ser infectivo y no infectivo? pues bueno, lo que yo entendí es que solo es la capacidad que va a tener esta gente de entrar al organismo. Bueno, ahí está. Ese es un término muy, muy importante, de penetrar al organismo. O sea, un agente infectivo es el que tiene la capacidad de penetrar. ¿Sí? Eso debe quedar muy claro. ¿Sí? Penetrar y hacer todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, Sí. ahora nos regresamos con Estefanía, con la microbiota. La microbiota tiene dos características muy importantes, ¿sí? Ahora sí, dígame la relación entre infectividad y microbiota, Estefanía. ¿Dónde está la microbiota? ¿Está adentro o está afuera? Ya vi una manita levantada, pero primero, Estefanía, quiero oírle algo, por piedad. Ah, sí, doctor, pues está dentro. A ver, ¿adentro de qué? Pero, ¿Sí? ¿cuál fue la pregunta? ¿Puede repetirla, por A ver, favor? primero vamos a regresarnos a la definición de infectividad, ¿sí? Es la definición del agente infeccioso de poder alojarse y penetrar y multiplicarse. Ahí la palabra penetrar es muy importante, dentro del huésped. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la microbiota? ¿Ya penetró o está afuera? A ver, en su tarea, ¿qué me puso? ¿Dónde está? ¿En qué lugares me describió la microbiota? Pues se encuentra en diferentes partes, en el A tubo ver, digestivo, ¿y el tubo digestivo es adentro o es afuera? es adentro. No, es afuera, fíjese. ¿Sí? De alguna manera es afuera. ¿Sí? No, adentro sería al interior del tubo digestivo. En la luz del tubo digestivo sigue siendo afuera. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso especial casos especiales donde no podemos decir estrictamente afuera, como por ejemplo es el tercio anterior de la uretra, ¿sí? La vagina, que están adentro, pero son excepciones, ¿no? Pero en general nuestra microbiota la tenemos en las mucosas, en la boca, el tubo digestivo, en el tercio anterior de la uretra, en la vagina y adentro, pero adentro nada, ¿no? Lo que más parece ser adentro es tercio anterior de la uretra, luz del tubo digestivo o mucosa intestinal y la mucosa vaginal. Pero nada está adentro. Pasando el límite de la mucosa, no hay nada. ¿Sí? Ahí está la microbiota. Entonces,
¿Qué es lo que no tienen los organismos que son parte de la microbiota? No son infectivos de manera natural. ¿Sí? No penetran, pero puede haber excepciones. Tienen bajo grado de patogenicidad, ¿sí? Pero cuando penetran, causan problemas. Entonces, esa es la relación que quiero que vean. Generalmente, la mayoría de nuestra microbiota, sobre todo la del tubo digestivo, nos ayuda. Y en el peor de los casos, si no nos ayuda, no nos perjudica. Pero la que no nos ayuda y no nos perjudica, sí nos puede perjudicar. Entonces es muy importante considerar estos puntos de infectividad. Y luego la patogenicidad. La patogenicidad es la propiedad que tienen o la capacidad que tienen los agentes biológicos de causar enfermedad. Algunos no son patógenos y la pueden adquirir cuando se infectan. Cuando veamos difteria, vamos a ver que Corynebacterium diphtheriae de manera natural no tiene capacidad, no tiene patogenicidad, no es un patógeno, pero cuando se infecta por un virus, adquiere patogenicidad. Y la virulencia es el grado de patogenicidad. ¿Sí? ¿Por qué alguna gente no tiene patogenicidad? Pues o porque no tiene la manera de fijarse y penetrar, o porque no produce de manera natural elementos que causen daño. ¿Sí? Ya cuando vimos la clase, por ejemplo, de las bacterias, que son los ejemplos más claros, nos dijeron qué son las cosas que pueden hacer las bacterias para causarnos daño. Pero hay ejemplos en cada grupo, ¿no? Hay ejemplos en los hongos, ejemplos en los virus y ejemplos en los parásitos. Muy bien. Pásese a la siguiente, por favor. Creo que ahí vamos a dejar los ejemplos, si no, no vamos a acabar. Pásese a la que sigue. Pásese a la que sigue. Y ahora sí, sígale con prevención primaria. Bueno, lo que se va a buscar es la promoción de la salud y la protección específica. En el caso de la promoción de la salud, el objetivo va a ser elevar los niveles de salud con lo que cuentan los individuos y los colectivos en general. Y bueno, ¿cómo encontrar esto? Bueno, mejorando o promoviendo una buena nutrición, de igual manera enfocándose en que la educación sea buena, mejorando los hábitos de higiene personal, el desarrollo de la personalidad. En el caso de la genética, me imagino que sería igual como sabiendo cuáles son los problemas o enfermedades que se dieron con anterioridad, ya sea en tus padres o en tus abuelos, y de esta manera ya buscar la prevención de que se den estas nuevas enfermedades, mejorar las condiciones de vivienda, los hábitos y tiempos de recreación, el trabajo, hábitos de vida y el saneamiento ambiental. Es decir, que el lugar en donde vivas o te desarrolles, pues conte con condiciones bastante aptas de higiene y de buen estado. En el caso de la protección específica, los objetivos van a ser mantener un buen nivel de salud, mejorar la condición del huésped, de la persona, y proteger al huésped de las acciones de cualquier agente infeccioso. Y esto se va a buscar por medio de las inmunizaciones específicas, es decir, las vacunas, y protección en cuestiones más específicas como los riesgos ocupacionales o accidentes que se pueden dar en el trabajo o en la misma casa, distintos tipos de infecciones, parásitos, y de igual manera encontrar e identificar y más que nada controlar los factores de riesgo que pueden poner a esta persona ante pues, un daño o alguna enfermedad. A ver, no le cambies. Esto es muy importante, sobre todo para ustedes, porque al principio muchos de ustedes se van a ir a trabajar al primer nivel de atención. Es importante que ubiquen esta parte de la prevención primaria. Generalmente la promoción para la salud la hacemos poco los médicos. Algunos en las unidades de medicina familiar, por ejemplo, intentan hacer algo de promoción a la salud, pero es algo que como médicos se nos olvida. La promoción para la salud va más para nuestros gobiernos, ¿no? Porque ellos son los primeros responsables de elevar el nivel socioeconómico de la población, y con la elevación del nivel socioeconómico de la población, sí, pues cambian también las situaciones de salud.
¿sí? El trabajo que nos toca a nosotros médicos como promoción para la salud es la parte educativa, ¿sí? Pero en realidad las acciones, muchas de las acciones son llevadas a cabo por los gobiernos de todos los niveles, ¿no? Y quiero tocar aquí el punto importante de la protección específica, porque algunas cosas de protección específica quedan montadas con el asunto de la promoción para la salud. Es claro que protección específica es una vacuna específica contra cualquier enfermedad. También podría ser claro que protección específica sería aplicar gamma globulina hiperinmune para alguna situación, o sea, inmunización pasiva. O sea, de inmunizaciones tenemos dos modalidades, la activa y la pasiva. La activa es la vacuna, propiamente dicho, y la pasiva es transferir anticuerpos, ¿sí? Inmunoglobulina. ¿Sí? Pero también podríamos hacer protección específica cuando damos, por ejemplo, algún tratamiento o algún antibiótico. Por ejemplo, cuando veamos influenza, vamos a ver que podemos dar medicamentos para influenza antes de que les dé influenza para evitar que les dé influenza. Cuando veamos varicela, vamos a ver que en el huésped inmunocomprometido que tiene alta posibilidad de enfermar gravemente, le podemos dar tratamiento contra la varicela sin tener varicela para que no le dé varicela. Entonces estamos hablando de medidas específicas, pero algunas cosas, por ejemplo, se quedan montadas con promoción para la salud y a veces inclusive entre profesores hemos discutido dónde debe ir, si de un lado o del otro. Y sabiamente cuando hacemos alguna pregunta de esas, pues la anulamos, porque de repente no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la descacharrización. En el caso del dengue, la descacharrización evita, ¿sí? Evita la proliferación del vector y parecería ser una medida de protección específica contra el dengue. Sin embargo, es algo de promoción para la salud también, porque el descacharrizar evita no solo dengue, sino muchas cosas. Entonces, algunas cosas quedan montadas entre lo que es protección específica y promoción para la salud, pero lo que sí quiero que ubiquen claramente es que sí o sí es protección específica, una vacuna, una inmunoglobulina para evitar la enfermedad o un tratamiento antibiótico o antiviral para evitar que una persona se enferme, ¿sí? De lo que se le está dando ese tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ya por favor, síguele, Ernesto. Bueno, ahora vamos a hablar del periodo patogénico, que es acá cuando ya se da todos los signos y síntomas o la gama de ellos, y se podría decir que ya se tiene el conocimiento de la enfermedad. Acá podemos ver que se va a dividir en dos, el periodo subclínico y el periodo clínico. El periodo subclínico es el periodo previo a que se dé la presencia ya de los signos y síntomas que van a dar como indicativo que el paciente está enfermo. Y ya el periodo clínico es cuando ya existen estos signos y síntomas. Pero el periodo clínico igual se puede dividir en tres partes. El periodo prodrómico, que sería las primeras etapas, como que cuando aparece por primera vez los primeros síntomas. El periodo clínico, que es cuando ya están presentes todos los síntomas. Y el periodo de resolución, que ya es cuando la enfermedad desaparece. El periodo subclínico. Pueden existir lesiones anatómicas o funcionales, pero en este caso el paciente no va a percibir ni los signos ni los síntomas. Todo va a ser dentro del organismo, pero no se va a poder saber que el paciente está enfermo, puesto que no hay ninguna manifestación. Y se podría entender de dos maneras. En el caso de las enfermedades transmisibles, se puede llamar igual periodo de incubación, que sería un ejemplo claro como el resfriado común o en cualquier gripe. En el caso de una enfermedad crónica, a este se le va a llamar periodo de latencia. Y en este caso, este periodo puede abarcar meses o incluso años. Y uno de los ejemplos más comunes o conocidos es el del VIH. El periodo prodrómico. Se van a presentar manifestaciones de manera general, pero estas manifestaciones van a ser confusas y van a ser difícil el diagnóstico temprano, puesto que, por ejemplo, en el caso de un resfriado, podemos encontrar que un día nos podemos despertar
con un poco de inflamación en la garganta o áspera. Tal vez tengamos un poco de congestión o escurrimiento nasal. Y aquí podemos como que decir, creo que me voy a enfermar, pero aún así todavía no sabemos qué tipo de enfermedad es o cuál es, puesto que no se han dado de manera completa toda la gama de síntomas o signos que nos van a orientar a saber de qué estamos enfermos y si realmente estamos enfermos. Acá es donde puede intervenir la prevención secundaria. ¿Va a decir algo? Sí, quiero complementar algunas cosas. Si me regresas a la anterior. Claro. La anterior, por favor. Aquí donde dice, donde está el periodo prodrómico. Cuando empecemos a ver las patologías, vamos a ver que dependiendo de la puerta de entrada puede ser el periodo prodrómico. ¿Sí? Cuando la puerta de entrada del agente infeccioso es la vía respiratoria, en la gran mayoría de las enfermedades, no en todas, en la gran mayoría, el periodo prodrómico consiste en enfermedades, en manifestaciones catarrales. ¿Sí? El catarro no deja de, tiene manifestaciones catarrales, el catarro común, ¿sí? Y ahí quedará, pero ese se llama catarro. Pero, por ejemplo, cuando veamos sarampión, rubiola, varicela, todas esas enfermedades que entran por la vía respiratoria, inclusive neumonía, en la neumonía adquirida por la comunidad, el periodo prodrómico es una especie de catarro, pero no es catarro, ¿sí? Así empezó, como catarro. Y el periodo de estado, que es lo que nos mostraron anteriormente, es cuando se presentan los datos clínicos característicos de la enfermedad. Cuando veamos sarampión, vamos a ver que el sarampión tiene una fase de catarro oculonasal, ¿sí? Que es la fase prodrómica. Luego tiene una fase de estado donde aparece el exantema y luego tiene una fase de convalescencia. Ahí vemos todas las fases que nos describieron ahorita en la historia natural de la enfermedad. Entonces es muy importante considerar, porque por ejemplo ahorita en coronavirus, ¿sí? Cuando alguien tiene manifestaciones catarrales pensamos en coronavirus, pero aquí también tenemos un problema, porque la influenza, que es un catarro diferente al catarro común, también empieza igual. Entonces, estamos viendo que aquí en la descripción del periodo prodrómico es donde el médico puede estar algo confuso, ¿sí? No porque no sepa, sino porque la enfermedad no se ha declarado como tal. Entonces, este es el momento donde podemos intervenir tempranamente haciendo algo para diagnosticarlas oportunamente. En el caso del coronavirus, ¿qué estamos haciendo? Pues sea o no sea coronavirus, cuando alguien tiene factores de riesgo, estuvo en contacto, hay casos en su zona, hacemos pruebas. ¿Sí? Y ahorita nos vamos entonces a lo siguiente que nos va a presentar Ernesto. ¿Qué hacer en estas fases antes de que se declare la enfermedad? Adelante, Ernesto. Bueno, aquí ya podemos empezar con lo que sería prevención secundaria. Y acá va a intervenir lo que sería el diagnóstico precoz o temprano y el tratamiento oportuno. Acá los objetivos van a ser detener la progresión de la enfermedad, es decir, que poder diagnosticar de manera temprana la enfermedad y evitar que se siga progresando, que se siga desarrollando. De igual manera, prevenir que se dé alguna posible complicación o secuela de esta enfermedad. Evitar la difusión de estas enfermedades transmisibles. Es decir, si ya sabemos que tenemos un paciente enfermo de determinada enfermedad, como sería en el caso del coronavirus, pues decirle a esta persona que se quede en casa, que no salga, que use cubrebocas y aparte darle su tratamiento para que esa persona se pueda recuperar. Y otro objetivo sería acortar el periodo de incapacidad, hacer que la enfermedad dure el menor tiempo posible, porque de esa manera igual podemos evitar que se dé alguna complicación o que genere alguna secuela. Y bueno, las acciones para poder realizar estos objetivos va a ser la detección de enfermedades en individuos y grupos, como podría ser el examen médico periódico. Se recomienda que sea al menos cada 6 meses una persona vaya al médico y se realice un examen de manera general. Igualmente pueden utilizar exámenes selectivos para determinado sexo, por ejemplo, en el caso del cáncer en las mujeres podría ser el cáncer mama, que se hagan una mastografía, o en el caso de los hombres, el caso de la próstata, que se realicen exámenes de próstata, o igual encuestas de morbilidad para conocer si padece alguna enfermedad o sus padres, sus abuelos, hermanos,
o algún familiar igual padece alguna determinada enfermedad, y así poder estar preveniendo que se dé o desarrolle alguna enfermedad. Bueno, ahora el periodo clínico, que aquí es donde ya se van a presentar todos los signos y síntomas específicos de cada enfermedad, y con esto ya podemos tener un diagnóstico de manera más fácil y poder saber cómo tratarlo o manejarlo para evitar que progrese. Y acá podemos encontrar la limitación de la incapacidad. Lo que se va a buscar es que se den complicaciones y secuelas, es evitar que se dé cualquiera de estas. De igual manera, limitar la incapacidad individual, es decir, que la persona, a pesar de estar enferma, no tenga algún problema para poder realizar su vida de la manera más normal posible y, por supuesto, evitar la muerte, que sería, creo que, lo más importante. O sea, una persona puede estar enferma y puede tener ciertos problemas o ciertas condiciones que le imposibiliten tener una vida normal, pero aún así está viva. Y bueno, para poder realizar esto sería el adecuado tratamiento de la enfermedad, es decir, diagnosticar, ver qué es la enfermedad que tiene y cómo tratarla de la manera adecuada para poder darle el, el nivel de vida pues, mejor posible, ¿no? Y por último ya está la resolución. Bueno, esto ya sería la etapa final de la enfermedad y esto se puede desarrollar de maneras distintas. Una de ellas sería que la enfermedad desaparezca por completo. Logramos diagnosticar la enfermedad, logramos tratarla y el paciente se recupera de forma completa sin tener ninguna secuela, sin tener ninguna complicación. Otra forma sería que esta enfermedad se vuelva crónica y que el paciente pues, vive el resto de su vida con ella. Y en este caso ya sería encontrar la forma de mantenerlo estable, de hacer que su vida sea lo mejor posible a pesar de su condición. Otra cosa puede ser que aparezca alguna secuela que complique un poco la enfermedad o que la enfermedad desaparezca, pero él sufre una incapacidad o, en el peor de los casos, que nuestro paciente fallezca. Y ya esta etapa se puede considerar como una etapa pospatogénica, puesto que ya viene después de las manifestaciones y signos. Y en el mayor número de los casos, pues la enfermedad ya desapareció por completo. Acá puede intervenir otra parte de la prevención secundaria, bueno, en este caso ya sería terciaria, si no estoy mal, que es la rehabilitación, en donde se busca desarrollar al máximo las capacidades remanentes. En el caso de que nuestro paciente haya tenido alguna pérdida de capacidad, pues lo que nos encargaremos es de que las capacidades que aún se mantienen o todavía tiene, las pueda desarrollar de manera normal o incluso aún más para poder compensar esta discapacidad que se tenga. Otra cosa sería prevenir enfermedades mentales secundarias, que esto sería más que nada en muchos casos de pacientes que sufren, bueno, un ejemplo sería los pacientes que tienen alguna pérdida de extremidad o pacientes que después de un accidente ya no pueden volver a caminar. Estos pacientes pues, pueden experimentar una gran depresión, puesto que se tiene una pérdida, pero hay que buscar que estas personas pues, no caigan en ellas, entonces se pueden ayudar a prevenir enfermedades mentales. De igual manera, proteger la salud social y disminuir sus efectos sociales y económicos. En el caso de pacientes con alguna incapacidad, no necesariamente tiene que ser una enfermedad muy grave o que les implique una discapacidad, sino, por ejemplo, un paciente que tenga una vida laboral activa, se enferme y necesite no acudir al trabajo, no sé, en un periodo de 15 días, él puede acudir con el médico y acá le deben dar una justificación para que él meta su trabajo y él siga recibiendo su paga de manera normal mientras se recupere esos 15 días. Y bueno, las acciones, como ya más o menos adelantaba, es que se den facilidades hospitalarias y comunitarias para el adiestramiento y reeducación del paciente, que se busque el empleo del paciente o si éste ya tiene un empleo que se mantenga, la terapia ocupacional, en el caso de las personas que lo necesiten, sobre todo para prevenir las enfermedades mentales o si ya la tienen para ayudarlos a salir de ellas, y una reeducación social en el caso de que nuestro paciente pues haya presentado algún problema y de esa manera pueda volver a
a entrar dentro del ámbito social, poder relacionarse nuevamente con personas y todo. Y ya para finalizar, acá hay un cuadro que más o menos resume todo lo que es la historia natural de la enfermedad. Acá podemos ver que en la parte de arriba, a la izquierda, vemos la interacción de la triada, el agente, el huésped y el ambiente. Y podemos ver que en la parte de abajo dice que este es el periodo prepatogénico. Y podemos ver que ahí se ejemplifica que aquí interviene la prevención primaria con el fomento de la salud, la protección específica. Luego ya en la parte de la derecha ya sería el periodo patogénico. Y se ve que como una escalerita donde inicia con el periodo de latencia, luego se dan los cambios tisulares en el organismo, luego ya iniciaría lo que son la gama de signos y síntomas con el periodo prodrómico, se da un defecto o un daño, y posteriormente se debería dar una resolución de la enfermedad, pero en el peor de los casos se puede dar la muerte o que la enfermedad se vuelva crónica. Y en la parte de abajo, de igual manera, se da lo de prevención secundaria y la prevención terciaria. En la prevención secundaria con el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y limitación del daño, y en el caso de la terciaria con la rehabilitación. Y ya esto sería todo. No las quites, estamos ¿alguna pregunta o comentario respecto a este tema? Muy bien, Ernesto, tengo preguntas para ti. Estas diapositivas son de Sadie, ¿verdad? Sí, así es. Un favorzote, corrige el encabezado de ¿cómo se llama? De la diapositiva anterior. Sí. Porque dice prevención secundaria y es terciaria. Y en la primera diapositiva donde está el nombre de Sadie, le pones, por favor, que tú presentaste. Presentó y le pones. Y veo que todavía no la has subido. La subes, por favor. La subes ahí donde, aquí a Teams, donde dice presentación 1. Okay. ¿De acuerdo? Entonces Sí, le pones tu nombre, le dices presenta, ahí debajo del nombre de Sadie, le pones el tuyo, le pones presentó, corriges el encabezado de esa y la subes, por favor. ¿Sí? Muy bien, a partir ya pronto, creo que en 2 clases ya vamos a entrar al bloque de respiratorio, y en todas las presentaciones esta debe ser la última diapositiva. Si hay tiempo la explican, si no hay tiempo la leen, pero ahí es importante que en todas las presentaciones de las patologías, esta sea la última diapositiva. En la mayoría de las presentaciones que ya están allá arriba, ya la tienen. Yo les pediría que algunas no están del todo bien, tienen errores, ¿sí? No son errores muy graves, pero algunas tienen errores. Si las van a tomar de allá, revísenlas, por favor, y mejórenlas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, no veo preguntas, no veo manos levantadas. Doctor, A yo ver, tengo una pregunta. A ver, ¿dónde está? No. ¿Quieres? Soy Daniela. A ver, Daniela. ¿El horizonte clínico es lo mismo que el periodo prodrómico? No, fíjese que no. El horizonte clínico es un límite, es una frontera. ¿Sí? Aquí el horizonte clínico está, a ver, horizonte clínico, ahí está arriba, ¿no? Tenemos en la gráfica tenemos 2 columnas, ¿sí? Divididas por una línea vertical. La primera columna es antes de la enfermedad, antes de que haya una relación entre la gente y el huésped. Están ahí en el mismo lugar, pero no han tenido contacto. Y en la segunda columna ya hubo un contacto, ya hubo la penetración y ya va a empezar la interacción entre el agente patógeno y el hospedero. Esa interacción puede acabar en enfermedad o puede no acabar en enfermedad. Y el horizonte clínico, a ver, Ernesto, si me lo puedes señalar. El horizonte clínico es esa raya que está ahí, esa raya, ¿sí? Que divide todo lo que puede pasar antes de que hayan datos clínicos con la presencia de datos clínicos. Entonces, el periodo patogénico, ¿sí? Tiene el periodo de incubación o el periodo de latencia, donde no hay datos clínicos. Y
la línea separa el momento en que el paciente empieza a tener alguna manifestación de la enfermedad. Entonces, los datos prodrómicos ya son datos clínicos. Ahí están, señálame por favor, Ernesto. El periodo prodrómico ya está por arriba del horizonte clínico, ¿sí? Pero no podemos definir exactamente cuál es la enfermedad. Son datos inespecíficos o comunes a muchas enfermedades. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces, todo lo que está al lado del primer horizonte, señálame por favor la línea vertical, la primera línea vertical, Ernesto. Ahí donde está la persona. ¿Sí? Sí. Lo que está a la izquierda de esa persona es cuando todavía no hay una interacción entre el agente causal de la enfermedad y la persona. Lo que está a la derecha es cuando ya hay una interacción, ya hubo penetración, ya empezó la replicación, y la línea del horizonte clínico divide, ¿sí?, la presencia de manifestaciones, pero hay que recordar que aún cuando no tenemos manifestaciones, ya tenemos alguna interacción con ellos, que es todo lo que está por debajo del horizonte clínico. Y un ejemplo, por ejemplo, un buen ejemplo nos lo pusieron, que es el VIH, ¿no? El VIH tiene un largo periodo de latencia donde ni siquiera sabemos que el sujeto está enfermo y ya hay una interacción entre el virus del VIH y la persona, y está replicándose el virus del VIH allá adentro y de alguna manera está teniendo interacción celular, pero no hay ningún dato clínico. En este caso se llama periodo de latencia, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, doctor, gracias. Sí. Por ejemplo, en coronavirus. El coronavirus empieza con cefalea, algún dolor de garganta, picazón en la nariz, o puede también empezar con diarrea, ¿sí? Pero son datos que no son específicos de la enfermedad. Están en lo que podríamos llamar en un periodo prodrómico, ¿sí? Pero cuando ya empieza con los datos específicos de la enfermedad, entonces ya deja de ser periodo prodrómico, y en muchas enfermedades se llama fase de estado. Y de ahí nos puede llevar hacia la muerte, hacia la lesión, curación con lesión o curación sin lesión. Y eso va a depender de cada una de las enfermedades. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, doctor. A ver, Ernesto, ¿verdad? Adelante. No, Julio. Julio. A ver, Julio. El caso de la capacidad de colonizar se relaciona con alguna de las propiedades de los agentes biológicos. Bueno, la capacidad de colonizar, por ejemplo, nuestra microbiota nos coloniza, ¿sí? Pero no nos infecta a menos que suceda algo. Entonces, la colonización es la capacidad que tiene la gente de establecer una relación con nosotros, ¿sí? Alguna relación de fijación sin penetración. Estamos colonizados, están asentados allá, están construyendo sobre nosotros sus colonias, se están replicando, pero no nos causan daño. Esos son colonizadores. Cuando esos colonizadores son agresivos y son invasivos, entonces se vuelven agentes infecciosos. No sé si quede claro. Pero si alguien nos coloniza, es porque de alguna manera tenemos algo que lo permite, ¿sí? Y no todos estamos colonizados de lo mismo. Por ejemplo, inclusive alguna gente que es infeccioso, para algunos puede ser solo colonizador. Vamos a poner el caso de neumococo. Neumococo es un agente que es colonizador para muchos, ¿sí? Pero tiene cierta capacidad de que además de colonizar, puede causar enfermedad. Lactobacilos. Los lactobacilos son algo que son los típicos colonizadores. Los tenemos en el tubo digestivo, nos ayudan a la digestión, tienen una relación con nosotros, tenemos algo que le permiten que se fijen y no sean barridos por nuestros mecanismos de defensa, y ahí están colonizándonos. ¿Sí? Tienen una relación de alguna manera, en este caso es una relación de beneficio, pero no van más allá. ¿Sí está claro? Sí, sí está claro. Ese es un agente colonizador. Y algunas veces, por ejemplo, los médicos
nos exponemos a otro tipo de agentes infecciosos cuando trabajamos en los hospitales. Entonces, de repente tenemos colonizantes, colonias de bacterias o colonizantes diferentes de los que tiene la población, ¿sí? Algunos agresivos cuando logran penetrar, cuando se rompen nuestras barreras. Entonces, nuestros colonizadores también van a depender de qué somos, de dónde estamos, de qué comemos, de qué hacemos, ¿sí? Si estamos cerca de la frontera, pues tenemos relación con unos. Si estamos lejos de la frontera, tenemos relación con otros. Es un colonizante. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Muy bien, son 8:12. Vamos a tomarnos 5 minutos para ir al baño, para tomar un café y para que registren su asistencia y para pedirle a Kelly que se prepare para presentarnos el diagnóstico por laboratorio. 5 minutos. 8:12, regresamos 8:17. Kelly, prepare por favor su presentación.
Bien, aquí estoy de vuelta. Ernesto, te recuerdo que me mandes tus preguntas, por favor. 2 preguntas de opción múltiple. Kelly, adelante. ¿Se ve? Sí, ya lo vemos. Bueno, pues yo voy a presentar la interpretación de los laboratorios y de las reacciones febriles. Bueno, para el diagnóstico de las enfermedades se va a requerir... Ay, ¿Se fue? sí. Algo pues. Ahí estamos de vuelta. ¿Ya se ve otra vez? Sí, ahí lo estamos viendo. Adelante. Ok. Bueno, para el diagnóstico de las enfermedades, el laboratorio nos va a servir para conocer al agente etiológico que se encuentre involucrado en la enfermedad. Con la información que se obtenga, el clínico ya puede dirigir o modificar el tratamiento de manera más específica. Los enfoques según cada microorganismo van a variar y los métodos suelen ser combinaciones del examen microscópico directo, los cultivos, detección de antígenos y de anticuerpos, y estos van a ser llamados métodos clásicos y también va a depender en qué parte del cuerpo se encuentre el agente infeccioso, el procedimiento que se le va a pedir a la persona. Vamos a empezar con la microscopía. Esta se va a utilizar para 2 fines. Uno es para detectar inicialmente al microorganismo y 2 es para la identificación preliminar o definitiva de estos microorganismos. Se van a utilizar 5 métodos que son la microscopía de campo claro, de campo oscuro, el de contraste de fases, la fluorescente y la electrónica. Vamos a empezar con la de campo claro, que se ve mediante transiluminación y se van a utilizar 3 lentes. El primero va a ser de 10 y sirve para ayudarnos a explorar la muestra de manera general. De 40 nos da una mejor resolución y podemos ver parásitos y hongos filamentosos más grandes. Y el de 100 se va a utilizar con una inmersión en aceite. Nos va a servir para ver bacterias, levaduras y detalles morfológicos de los microorganismos y células de mayor tamaño. En la microscopía de campo oscuro se va a utilizar aquí un condensador. Esto nos va a servir para la detección de bacterias muy delgadas como el Treponema pallidum y el género de las leptospiras. La microscopía de contraste de fases nos va a permitir examinar los detalles internos de los microorganismos. La fluorescente nos va a ayudar a hacer una búsqueda rápida de los microorganismos con un bajo aumento. Y la electrónica nos va a ayudar a identificar los virus que aún no se cultivan y es usado en otras ocasiones para otros diversos microorganismos. Ahora vamos a las tinciones. A ver, deténgase tantito, regréseme a la anterior, por favor. Sí. Bueno, aquí nos acaban de dar una excelente descripción de cuáles son los métodos de microscopía. Y estos métodos de microscopía habitualmente van acompañados de los métodos de tinción, ¿sí? Sin embargo, hay estudios que llamamos estudios directos o estudios en fresco que son suficientes para el diagnóstico de algunas patologías. Cuando veamos las parasitosis, vamos a ver que los coproparasitoscópicos se hacen a través de microscopía de campo claro, la gran mayoría de ellos, y en varias modalidades el examen es directo, o sea, tomamos la muestra y la montamos en un porta con su cubre y la observamos directamente.
Entonces, la microscopía es una parte de lo que usamos para el diagnóstico y la complementamos generalmente con las tinciones. Algunos ejemplos de la microscopía de campo claro. Cuando veamos enfermedades sexualmente transmitidas, vamos a ver que hay estudios que tenemos que pedir como un estudio de tamizaje para ver qué hay. Cuando veamos vaginitis, por ejemplo, o enfermedades vaginales, vamos a ver que uno de los estudios claves es el estudio en fresco. El estudio en fresco nos permite ver el tipo de células inflamatorias que tenemos allá, la población de bacterias que se están moviendo, si son bacilos o son cocos, sin decir exactamente cuáles son, si hay o no levaduras, si hay o no hifas, ¿sí? Entonces, la microscopía directa es algo que nos puede servir en algunas patologías. Los coprios son el otro ejemplo. En la microscopía con fluorescencia es una combinación de la microscopía de campo claro y una reacción de antígeno-anticuerpo, ¿sí? Donde los anticuerpos los marcamos con fluorescencia. Entonces, estas dos son las que más marcamos, las que más usamos. La microscopía de campo claro y la microscopía con fluorescencia para evidenciar alguna reacción de antígeno-anticuerpo. Y luego la microscopía de campo oscuro la utilizamos solo para algunas enfermedades. Desde el punto de vista clínico, no quiere decir que no tenga otras utilidades. Cuando veamos sífilis, vamos a ver que la sífilis tiene 4 fases, la primaria, la secundaria, la terciaria y la latente. Y la sífilis primaria es aquella fase donde existe una úlcera genital. ¿Sí? El agente etiológico de la sífilis es el treponema pálido y no es cultivable. Entonces, la manera de evidenciarlo es a través de una microscopía de campo oscuro. Cuando veamos leptospirosis, vamos a ver de nuevo que en esta enfermedad también se utiliza la microscopía de campo oscuro. Pero generalmente, en algunos casos, en combinación con tinciones. Adelante. Ok, ahora vamos con las tinciones. Primero tenemos a la tinción de Gram, es la más conocida y la más utilizada y forma la base de la clasificación fenotípica de las bacterias. Esto es gracias a la afinidad de los colorantes empleados a la estructura de la pared celular. Y esto va a hacer que se separe en 2 grandes grupos bacterianos, las gram positivas que resisten la decoloración con el etanol y la acetona, y las gram negativas que junto con la morfología bacteriana permiten al clínico una orientación inicial, sumado a los hallazgos que ya tiene anteriormente y a la epidemiología. Luego tenemos las déjeme Kelly ponerles un ejemplo de cómo podemos usar la combinación de la microscopía de campo claro con la tinción de Gram. Bien, cuando veamos, es un ejemplo. Sabemos que el principal agente causal de infecciones de la piel, sobre todo infecciones un poco profundas como son los abscesos, son los estafilococos, ¿sí? Los estafilococos en su momento veremos que se clasifican en aureus y no aureus, y esos no aureus son un montón de especies. Pero sabemos que los estafilococos, que también son parte de la microbiota de la piel, ¿sí? Son de los principales agentes causales de abscesos. También sabemos que los estafilococos, ¿sí? se tiñen como gram positivos, y cuando son cultivados o son observados en medios líquidos, tienen forma de estafilo, ¿no? De un racimo de uvas. Por eso se llaman estafilococos. Entonces, por definición, los estafilococos, ¿sí? Son cocos gram positivos que se agrupan en racimos o en uvas. Entonces, si yo tengo un absceso, ¿sí? Y ese absceso le hago una punción y aspiración con pus de la pus, y la pus la monto en un porta con su cubre y le hago una tinción de Gram y veo cocos gram positivos, entonces yo tengo el diagnóstico tentativo de un absceso por estafilococo. ¿Sí? Claro, puede ser otro coco, pero sabiendo que los estafilococos son los agentes más comunes que ocasionan abscesos, y viendo la morfología de coco y la tinción azul, pues el diagnóstico presuntivo sería un
un absceso por estafilococo. ¿Que puede ser otro coco gram positivo? Sí, sí puede ser. El diagnóstico definitivo nos los dará el cultivo, que es algo de lo que nos van a hablar más adelante. Entonces, esa es una de las utilidades de la combinación de la microscopía con la tinción de Gram. Otro ejemplo. Sabemos que después de la etapa de preescolar, el agente principal que causa meningoencefalitis purulenta o bacteriana es el neumococo. Cuando revisemos las características del neumococo, nos van a decir que el neumococo es un coco gram positivo, ¿sí?, que se agrupa en pares, es un diplococo. Entonces, si yo tengo un paciente con meningoencefalitis y ese paciente con meningoencefalitis tiene un patrón purulento, pero además en la microscopía directa del líquido cefalorraquídeo observo cocos gram positivos, pues con el conocimiento de la epidemiología y ese resultado, prácticamente puedo asumir que el agente etiológico es neumococo. ¿Hay otros cocos gram positivos que pueden dar meningoencefalitis? Sí, estafilococo, por ejemplo. Pero sabiendo que el neumococo supera con mucho al estafilococo ahí en el sistema nervioso central, pues bueno, tenemos el diagnóstico prácticamente amarrado. ¿Cómo lo confirmamos? Con los cultivos de líquido cefalorraquídeo. Un ejemplo igual de meningoencefalitis, pero con un factor de riesgo. Supongamos que alguien tiene un accidente en motocicleta y andaba sin casco. Y cayó de su motocicleta y se golpeó la cabeza con alguna superficie anfractuosa y se hizo una herida profunda en la cabeza con fractura de la tabla ósea de la cabeza. Y días después empezó a tener datos de meningoencefalitis. Entonces ahí estamos pensando que la puerta de entrada del agente infeccioso fue penetración de la piel hacia el interior, eso es por contigüidad. Y sabemos que la cabeza, en la piel del cuero cabelludo, tenemos una microbiota especial, entre las que también se encuentra estafilococo. Y también sabemos que cuando hay abrasiones de la piel, el primer oportunista que entra es estafilococo. Es un paciente que tiene meningoencefalitis porque tuvo una herida y una fractura de la cabeza del cráneo, y en la que le observamos entonces en el líquido cefalorraquídeo cocos gram positivos. Ya no pensamos en neumococo, pensamos como primera posibilidad en estafilococo. Entonces aquí ya con esto les estoy ejemplificando la utilidad de saber cómo se tiñe, cómo se agrupa, ¿sí?, y cómo la vemos respecto al diagnóstico presuntivo etiológico de alguna enfermedad. Adelante, sígale, Kelly. Bueno, ahora vamos a pasar a las ácidos resistentes. Estas van a ser por medio de varias tinciones con ácidos minerales y etanol de manera prolongada que logran una vez al teñir no quitarse la tinción y nos van a servir en microbacterias. Existe una variante que va a ser resistente. Luego las tinciones fluorescentes. Déjeme tantito ahí, Kelly, para que yo le ponga ejemplos. Vamos a ver, ponga la anterior. ¿Esta? No, la anterior. La de la tinción de ácido alcohol resistente. Bien. El principio de la tinción ácido alcohol resistente es muy parecido a la tinción de Gram. En realidad, en la tinción de Gram, los gram positivos son alcohol acetona resistentes, no los podemos decolorar con alcohol acetona. En el caso de la tinción ácido alcohol resistente, la utilizamos para diferenciar algún bacilo de otros bacilos. Aquí lo utilizamos mucho para el género Mycobacteria, que no son las únicas ácido alcohol resistentes, por cierto. Entonces aquí el procedimiento de tinción, ¿sí?, es diferente al procedimiento de tinción de Gram y el decolorante es alcohol. Y aquí cuando tenemos una bacteria ácido alcohol resistente, tentativamente pensamos en una micobacteria,
hay otras que son ácido alcohol resistente, pero los principales agentes ácido alcohol resistentes con esta tinción especial, ¿sí? La tinción de Barr, ¿sí? Son las micobacterias. Y es la piedra angular todavía para el diagnóstico presuntivo de tuberculosis. O sea, las baciloscopías, ¿sí? Son ni más ni menos que muestras de esputo inducido que tenemos con la tinción de ácido alcohol resistente para ver bacilos que resistan a la decoloración con alcohol. Y con eso ya tendríamos el diagnóstico tentativo de tuberculosis. ¿Por qué? Porque sabemos que el principal agente causal de enfermedades, de una enfermedad crónica en el pulmón, pues es el Mycobacterium tuberculosis. Hay otro tipo de micobacterias que son no tuberculosas, que causan otro tipo de enfermedades, que causan infecciones ganglionares en los pacientes con VIH, pero también con el conocimiento epidemiológico y la tinción podemos hacer diagnósticos presuntivos. Y estos diagnósticos presuntivos nos permiten dar tratamientos más precisos, ¿sí? Y estos tratamientos más precisos llegan a ser precisos cuando tenemos la identificación plena del agente etiológico y mejor aún si tenemos su patrón de sensibilidad a los antibióticos. Sígale. Ok, ahora vamos a las fluorescentes. Aquí se va a utilizar una mezcla de auramina O y rodamina B. Es una base de carbol-glicerol para permitir la fluorescencia que se ve. Y se utiliza permanganato de potasio. Y para esto se requiere un microscopio con luz ultravioleta. Es un método rápido para la detección e identificación de microorganismos. Luego tenemos la que nos sirve para hongos. Regrésese tantito. No, aquí hay una variante, regrésese a esta. Aquí en esta tinción fluorescente, ahí tenemos ejemplos de una tinción fluorescente donde el colorante es auramina o rodamina y se tiñen los agentes infecciosos y los vemos así, ¿sí? Así como los estamos viendo. Hay una modalidad, ¿sí? Que son la tinción con anticuerpos fluorescentes. En este caso, el componente fluorescente está pegado a un anticuerpo. Y ese anticuerpo puede ser un anticuerpo conocido que reconoce cierto antígeno. Entonces podemos hacer tinciones específicas con anticuerpos que reconocen ciertos antígenos, y entonces lo que nos revela esa tinción fluorescente es la presencia de un antígeno dentro de algo. Porque conocemos el anticuerpo, conocemos contra qué está dirigido, se le pega fluoresceína y cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo, se revela esa reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, una tinción con anticuerpos fluorescentes me puede servir para demostrar bacterias completas, partes completas o anticuerpos, inclusive puedo identificar anticuerpos específicos contra algo. Es una modalidad de tinción fluorescente, pero a través de anticuerpos. Sígale. Ok, luego están las que nos sirven para hongos y parásitos. Los hongos en líquidos corporales se van a poder observar al mezclar el espécimen con hidróxido de potasio u otras tinciones simples o fluorescentes. Y para los parásitos van a ser con una tinción simple de yodo. Ahora vamos a los cultivos. Estos nos van a servir para aislar a los microorganismos que se utiliza y se van a utilizar diversos medios, ya sean líquidos, sólidos o líneas celulares que van a permitir el crecimiento del microorganismo intracelular. Vamos a empezar con el hemocultivo. Para esto van a ser varias muestras de sangre que se le van a tomar antes de que se inicien los antibióticos. Se requieren de 2 a 3 muestras para las posibilidades de recuperación bacteriana sean de 85 a 90%. Y es recomendable tomar la muestra lo más cerca al periodo de la bacteremia.
Luego tenemos el mielocultivo, que nos va a servir para enfermedades como la brucelosis y la fiebre tifoidea. Aquí lo que se va a hacer o lo que se recomienda es la recuperación bacteriana, pero a través de un aspirado de la médula ósea. Luego tenemos el urocultivo, que tiene 4 formas de tomar la muestra de orina, ya sea por el chorro intermedio, a través de una sonda transuretral, por punción suprapúbica y con una bolsa colectora. Lo que se recomienda más es por punción suprapúbica, pero es muy incómodo para el paciente, entonces pues como que no se utiliza a menos que se necesite. Las muestras de orina deben ser procesadas dentro de los primeros 30 minutos posteriores a la toma, porque como vimos en la clase de medicina interna, pues después empiezan a crecer otro tipo de organismos y pues ya no es tan pura, ¿no? Muy bien, vamos a regresarnos, deténgase tantito. Regréseme a donde están cultivos, para que yo complemente con algunas cosas y luego nos vamos a parar acá. Regrésese una más. Aquí. Bien, aquí estamos hablando de que una de las herramientas principales, sobre todo para el diagnóstico de enfermedades ocasionadas por bacterias, porque los virus pues no son tan fáciles de recuperar por cultivo, se requieren líneas celulares, porque los virus necesitan de células vivientes para replicarse. En este caso, la herramienta principal es para bacterias, aunque también hay para virus y también hay para algunos parásitos. Pero básicamente los cultivos los usamos para el diagnóstico de enfermedades bacterianas. Es la principal utilidad. Nos dijeron que a grandes rasgos hay 2 tipos de cultivos, ¿sí? Por su característica. Hay cultivos en medios sólidos y cultivos en medios líquidos, y hay cultivos especiales, ¿sí? Que son cultivos en células, que son para los virus, y en algún material especial. De los medios de cultivo, que pueden ser sólidos o líquidos o celulares, pero regresemos a los que se utilizan para las bacterias. Los que estamos viendo aquí, que son los sólidos, hay medios de cultivo generales, medios de cultivo específico y medios de cultivos diferenciales. Vamos a poner ejemplos de algunos, ¿sí? Por ejemplo, los cultivos de gel que están hechos a base de sangre, que puede ser sangre humana o sangre de carnero, permiten prácticamente el crecimiento de cualquier bacteria, que son medios de cultivo muy generales, ¿sí? Hay cultivos de McConkey, por ejemplo, o EMB, que son sólidos, que son cultivos muy generales para recuperar enterobacterias. Pero hay cultivos muy específicos para bacterias que nosotros llamamos fastidiosos, y algunos los vamos a ver cuando veamos las patologías. Por ejemplo, el medio de agar chocolate. Cuando veamos gonorrea, vamos a ver que el medio de agar chocolate, ¿sí? Y se llama chocolate no porque tenga chocolate, sino tiene sangre que está preparada de alguna manera y que le da el color chocolate. Es el medio selectivo para identificar, para recuperar Neisseria gonorrea. Si no ponemos la muestra en un medio de agar chocolate, medio de Thaler y Martin, pues va a ser difícil que podamos recuperar el agente infeccioso. Y eso es lo que te vamos a ir aprendiendo en cada una de las patologías. También hay medios diferenciales, hay medios con azúcares o con componentes que se sabe que utilizan algunas bacterias. Y cuando son utilizados, pues se presume que la bacteria que está allá es alguna bacteria que puede utilizar lo que tiene ese medio diferencial. Y revelamos que están utilizando eso que tiene el medio de cultivo, porque tiene indicadores de pH que al utilizar la bacteria, como excreta ácidos o bases, generalmente son ácidos, y hacen que cambie el color del cultivo, ¿sí? Si era transparente se pone rosado, se pone rojo. Entonces son medios diferenciales, ¿sí? Entonces, este es el principio de la identificación bacteriana a través de lo que hacen, a través de pruebas bioquímicas,
¿sí? Entonces, que quede claro, porque esto lo vamos a ir viendo con detalle, bueno, no con detalle, vamos a ir viendo la utilidad de cada una de estas cosas que estamos diciendo ahora de manera general cuando veamos las patologías. Por ejemplo, no en todas las patologías usamos todos los medios. En las enfermedades bacteriémicas usamos hemocultivos. En las enfermedades que se asientan, que son bacteriémicas, pero que tienen un acento en médula ósea, como van a ser brucelosis, tifoidea y algunas otras, el mielocultivo será mejor que el hemocultivo. Entonces iremos cultivando lo que se requiera dependiendo de cada una de las enfermedades. Páseme la que sigue. Páseme la que sigue. Y que es en urocultivo. ¿Sí? Aquí el urocultivo, ¿sí? El urocultivo es, la orina es la muestra. En realidad el cultivo lo hacemos en un medio sólido como el que vimos anteriormente. Y el urocultivo es un estudio que es semicuantitativo. O sea, nos reporta el número de colonias que hay por mililitro y además nos reporta qué colonias hay. Entonces, se llama urocultivo porque es el cultivo de la orina, pero las técnicas y los métodos van atrás donde estábamos hablando, en medios de agar. Entonces, una cosa es en qué lo cultivamos y otra cosa es qué cultivamos, ¿sí? El urocultivo es un cultivo que vamos a tocar con detalle cuando veamos infección de vías urinarias, porque es la piedra angular del diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuál es el problema con el urocultivo? Que el urocultivo se toma habitualmente de una forma no estéril. No hay manera a menos que hagamos una punción vesical, y la punción vesical solo la podemos hacer en los niños, en los adultos es difícil llegarle a la vejiga, hay muchas complicaciones, y tratamos de no hacer una punción vesical porque es muy agresiva. Entonces el urocultivo, que es un cultivo semicuantitativo, tiene ciertas condiciones para tomarlo y ciertas para interpretarlo. ¿Sí? Se debe tomar de una manera, con aseo en ciertas condiciones, se debe transportar de una manera, ¿sí? Se debe procesar de una manera y se debe interpretar de una manera. Es un estudio especial porque se toma de un sitio no estéril. Y en general, cualquier cosa que tomamos de un sitio no estéril, tenemos que interpretarlo con cierto cuidado. Por ejemplo, cuando nos hablen del cultivo del exudado faríngeo, ¿sí? Que también lo estamos tomando de un sitio no estéril, pues seguramente vamos a tener crecimiento de algo. Y para eso nos sirve entonces la tarea de la microbiota, para saber qué es ese algo que sí debe estar allá y qué es lo que no debe estar allá. Para eso es la tarea de la microbiota. Entonces aquí tenemos que identificar dos cosas. ¿Cuáles son los medios con los que cultivamos? ¿Y qué es lo que estamos cultivando? Y luego cómo lo vamos a interpretar, que eso lo vamos a ir a ver durante el tema de cada una de las patologías. Adelante. Y luego tenemos al exudado faríngeo, que se va a utilizar mayormente en pacientes que cursan con infecciones recurrentes de las vías respiratorias superiores. Los microorganismos que nos van a importar por su significado clínico van a ser los Streptococcus pyogenes, el Corynebacterium diphtheriae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis. A ver, deténgase tantito allá. Esto es lo que les estaba diciendo. El cultivo del exudado faríngeo es lo único que tiene de especial es dónde se toma, de dónde se toma y cómo se toma, ¿sí? Ahí tenemos la muestra, hay ciertas características para tomarlo, ¿sí? Tiene que ser en la mañana y sin lavarse los dientes, porque si se lavan los dientes y no es en la mañana ya podemos encontrar otras cosas,
¿sí? Entonces es muy importante saber en qué condiciones debe ir el paciente a que se le tome la muestra. Aquí nos acaban de poner ejemplos. O sea, el cultivo de exudado faríngeo siempre va a dar positivo. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque tenemos una flora normal y tenemos que saber cuál es. Sí, porque en algunos laboratorios nos dirán, es flora normal. Pero en otros laboratorios nos van a reportar, es esto, y tendremos que interpretarlo. Sí, y algunos agentes, como por ejemplo neumococo o streptococo pneumoniae, en ciertos sujetos pueden ser parte de su flora normal. Entonces ahí tenemos un problema con la identificación. Algunos no son flora normal. Si los encontramos, están causando patología, como por ejemplo Neisseria gonorrea. Sí, si yo tengo un paciente con la garganta inflamada, ¿sí? Y de ahí recupero Neisseria gonorrea, pues sí o sí tiene una gonorrea faríngea, ¿sí? Pero otros tendremos que interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus galactiae, cuyo nombre coloquial es Streptococcus beta hemolítico del grupo B. Es un colonizador que está ahí y que en la mayoría de las personas no causa ninguna enfermedad, pero es un causal de enfermedad en la etapa neonatal. Entonces tendríamos que aquí dos cosas: saber cuál es nuestra microbiota, si no la sabemos de memoria, ir a consultar la tarea para poder interpretar el resultado. Y la otra, saber en qué condiciones debemos mandar al sujeto para la muestra y qué utilidad tendría. Por ejemplo, nos dijeron una situación, porque no en todos los casos me va a ser de utilidad y no siempre que hay una infección de la garganta la voy a pedir. Por ejemplo, ahorita, ¿qué hacemos con coronavirus? Pues le pedimos una muestra de exudado faríngeo. Claro, no hacemos un cultivo. O buscamos antígeno a través de una prueba, o hacemos un PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Sí, bueno, no es un cultivo, pero es una muestra de exudado faríngeo. Cuando veamos difteria, vamos a ver que el diagnóstico de difteria se hace a través de un exudado faríngeo, pero que las características de la toma de la muestra son un poquito diferentes a las otras tomas de la muestra. Cuando veamos, tosferina, vamos a ver que también el diagnóstico etiológico de tosferina, si quiero recuperar a la gente, es a través de un exudado faríngeo, pero usamos un hisopo especial. No es un hisopo de algodón. Y también nos han dicho que para aquellos que pensamos que tienen infecciones por estreptococo, no necesariamente le tenemos que pedir un cultivo, con el diagnóstico clínico será suficiente. Cuando veamos faringitis bacteriana, lo vamos a volver a repetir. Y entonces el exudado faríngeo queda relegado a ciertas condiciones clínicas que tendríamos que saber. Y tenemos que saber cuál es la flora normal, tenemos que saber cuáles agentes patógenos también pueden ser flora normal y tendremos que aprender a interpretarlo. Adelante. Adelante, Kelly. Es que tarda en cambiarse. Ah, sí, está bien. Luego tenemos el exudado bronquial, que puede ser utilizado para el diagnóstico de neumonía. Estas muestras pueden ser útiles para buscar Microbacterium, Pneumocystis carni, Aspergillus, entre otros. Y normalmente se le hace también a las personas que están entubadas. Y el esputo no es tan confiable. La cantidad que tiene no es tan confiable para hacer un diagnóstico bueno. A ver, déjeme allá, Kelly, hay que componer, no es Microbacterium, es Mycobacterium, sin la R, hay que componerlo, ¿sí? Y viene de Mycobacterium tuberculosis. Bien, vamos a hablar un poco del exudado bronquial. El exudado bronquial lo puedo tomar por esputo normal, alguna esgarrada, por esputo inducido, le doy una nebulizada y luego le tomo el esputo, o puedo tomar las secreciones bronquiales a través de un procedimiento como lo estamos viendo aquí.
Y también se va a interpretar de acuerdo a cómo se toma. ¿Sí? ¿Qué le puede hacer a un esputo? Le puedo hacer una tinción directa y también lo tengo que cultivar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en un esputo normal, una esgarrada normal, yo veo en una tinción ácido alcohol resistente, yo veo bacilos ácido alcohol resistentes en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar, pues básicamente estoy haciendo el diagnóstico de tuberculosis tentativamente con mucha alta posibilidad. Pero si por ejemplo veo bacterias, pues ahí va a estar difícil relacionar si lo que estoy viendo o lo que estoy cultivando es en realidad lo que está causando la enfermedad. ¿Por qué? Porque tomé la muestra a través de la faringe, de la nasofaringe, y ahí sabemos que hay microbiota, y esa microbiota sabemos que en ciertas condiciones también puede causar enfermedad, como por ejemplo en los alcohólicos que aspiran y les causa abscesos pulmonares. Entonces ahí tendremos que tomar muestras a través de procedimientos armados, como es el caso de la broncoscopía, y de la broncoscopía hay de broncoscopías a broncoscopías. Hay un broncoscopio que está protegido, donde primero metes un tubo y después dentro del tubo el broncoscopio, se llama broncoscopía protegida, y ahí estamos tomando la muestra de lo más profundo de nuestro árbol respiratorio hasta donde llegue el broncoscopio, ¿sí? Y si bien no es totalmente estéril, lo que estamos recuperando ahí, ¿sí? Pues ya está protegido de todo lo que puede contaminarlo arriba, entonces ya tiene otro valor, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con cavidades, con abscesos pulmonares, y le hago una broncoscopía protegida y obtengo IFAS, lo más probable es que esta persona tenga una enfermedad pulmonar por hongos. Claro, si la llevo al microbiólogo y el microbiólogo me dice esta IFA es hialina o es cenocítica o encuentro esporas y tiene ciertas características, el microbiólogo me puede decir tentativamente qué es esa IFA y cuando la cultive pues ya me dará ¿cómo se llama? La identificación específica. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo cuántas diapositivas quedan, Kelly? Uy, no sé. Todavía me faltan los PCRs, los antígenos. Como estamos como a la mitad. Como a la mitad. Bueno, faltan 5 minutos para las 9. Vamos a dejarlo ahí y vamos a retomar la clase aquí en este punto, Kelly, por favor. Ok, ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, vamos a terminar de ver esto y vamos a ver el estudio del paciente febril. Era muy importante que veamos esto antes de ver el estudio del paciente febril, porque el estudio del paciente febril es un paciente que tiene fiebre y solo fiebre, y no sabemos qué es lo que tiene, y lo que necesitamos es saber cómo estudiarlo para tratar de identificar la enfermedad. Por eso era importante haber visto este tema, para ver al paciente, el estudio del paciente febril. Entonces, quien nos va a dar el tema del estudio del paciente febril, que es Fernando Carvajal. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Bien, nos vas a decir qué es la fiebre, ¿sí? Cómo se interpreta la fiebre, cómo se mide, cuáles son sus implicaciones, ¿sí? La fisiopatología de la fiebre, las definiciones de síndrome febril, fiebre de origen oscuro, y luego cómo la estudiamos. De donde nos va a servir mucho esto que nos está diciendo Kelly. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Por ahí hay unas diapositivas, las puedes tomar y las puedes mejorar. Bien, entonces estamos sobre el tiempo. Las preguntas y comentarios de este tema serían para la siguiente clase. Y nos veríamos entonces el miércoles a las 7:10. A las 7:10 empezamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Pues nos vemos el miércoles. Doctor, disculpe, ¿va a pasar la lista? Ya la tengo aquí. Sí, ya la descargué. Ya la tengo descargada. Ya vi que están todos. Y espero que todos la hayan registrado también. Adelante. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias. Ándale, pues. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.